Ustedes recuerdan que estábamos compartiendo el domingo anterior. ¿Quién se acuerda de lo que estábamos compartiendo el domingo? El domingo hablamos de ¿qué? De testimonio. Estábamos hablando de testimonio. Y yo quiero en esta mañana compartir dos cosas con ustedes. Quiero hablarles del testimonio. Y quiero hablarles de algo muy importante, que es la cultura. Cultura y testimonio. Amén. Quiero seguir con la enseñanza que dejamos el domingo. Quiero terminarla hoy, si el Señor lo permite. Decíamos que cuando Dios crea todas las cosas que Dios creó reflejaban al Hijo. Entonces, todas las cosas que Adán veía, por ejemplo, yo les decía, si era un río, el río hablaba del Hijo. El río reflejaba la fluidez del Hijo. Si Adán veía una montaña, la montaña le hablaba de la firmeza de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer Adán? Adán tenía que hacer dos cosas. Adán tenía que mirar. Cuando él miraba, él tenía que ver al Hijo en todas las cosas. Luego de que miraba, hablaba. Y les decía que ese hablar es dar testimonio. Amén. Entonces, todo lo que hacía Adán era ¿qué? Mirar, hablar para dar testimonio del Hijo. Y cuando nosotros damos testimonio, cuando usted como cristiano da un testimonio, y le estoy hablando porque eso lo he vivido y lo he experimentado aquí muchas veces. Cuando usted da un testimonio, mi hermano, el centro de ese testimonio, lo fundamental de ese testimonio tiene que ser Cristo. Amén. No puedo ser yo. No porque yo estaba triste, pero ahora ya me siento mejor. No. Tiene que ser, yo estaba triste y Cristo vino a mi vida y Cristo trajo su gozo. Ya, es, gloria a Dios. O sea, es diferente, ¿cierto? Ahora, nosotros a veces, cuando testificamos, hacemos el centro de todo, o lo más importante de todo, el testimonio en sí mismo. Y el testimonio en sí mismo tampoco puede ser el centro. No tenía plata y ahora viajé y nos fuimos al exterior. Quien da el testimonio no tiene que quedarse con lo que pasó. La persona tiene que ver a Cristo en el testimonio. No teníamos con qué viajar, pero el Señor nos dio los recursos y pudimos viajar toda la familia porque Cristo bendijo este viaje. Ese es un testimonio diferente. Amén. Tampoco
Y eso se ve mucho en las iglesias cristianas, porque yo lo he presenciado. Mire, el centro del testimonio no soy yo. El centro es Cristo. Cuando cuento un testimonio, no estoy contando una historia. Todo eso es un resumen de lo que vimos el domingo pasado. Se lo estoy resumiendo. Amén. Cuando estoy dando un testimonio, no estoy contando una historia. Pero mientras cuento la historia, sale el Hijo, sale Cristo. Amén. Y cuando sale Cristo, ocurre algo maravilloso, ocurre algo poderoso. Él vuelve a obrar. Que es lo más importante del testimonio. Ya. Que ese testimonio que yo doy de Cristo se replique en la vida de aquel que lo necesite. Amén. Que ese testimonio que yo doy de Cristo se haga rema, se haga real en la vida de las personas que lo oyen. Ahora, a Dios no le importa si el testimonio es grande o el testimonio es pequeño. Por eso, mi hermano, usted no se preocupe, porque hay personas que las invitamos, ¿cierto?, a dar el testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y no lo quieren dar porque piensan, ay, pastor, es que ese testimonio es tan pequeño, no es nada. No, mi hermano, aquí lo importante no es si es muy grande el testimonio, una cosa tremenda, o es algo pequeño, algo sencillo. Dios se alegra, el Padre se alegra, porque el Hijo es glorificado cuando tú cuentas un testimonio, así sea pequeño o así sea grande. Amén. Porque para Dios lo mismo es obrar cosas grandes que cosas pequeñas. Usted tiene que entender eso. Hablábamos que cuando vino el pecado, todas las cosas comenzaron a, todo se cambió, todo se transformó, todo se dañó, podríamos decirlo así. Porque ya Adán no veía a Dios, no veía al Señor, no veía a Cristo en cada cosa. ¿Por qué? Porque Adán antes, cierto, nosotros utilizamos esta palabra, giraba, toda su vida giraba alrededor de Dios. Pero ahora, con el pecado, cierto, el hombre empezó a girar sobre su yo. Y ahora ya no veía al Hijo en las cosas. Ahora se empezó a ver a sí mismo. Amén. Y de ahí que el hombre, en vez de mirar y hablar de Cristo, ahora empezó a mirarse él. Y ahora hablamos, ¿qué? De nosotros. De nosotros. Porque a mí me pasó esto. Porque y esto, y yo soy esto, y yo estaba así, y ahora estoy así. Y de allí comenzó algo que también compartimos la vez pasada. Allí se inició algo que se llama el relato. ¿Amén? El relato. ¿Y qué es el relato, pastor? El relato es hablar de mí. Hablar de mí. Y hablar de los demás. Y cómo nos gusta hablar de nosotros. Y cómo nos encanta. Y cómo nos fascina hablar de los demás. Amén. Y siempre hablamos de los demás. No porque tú me lastimaste, porque el pastor me hizo daño, el pastor me lastimó. Me tiene bloqueado, mi esposa no me deja crecer, esto, lo otro.
Entonces, mis hermanos, todo eso de mirarnos a nosotros y mirar a los demás vino por el pecado. Vino por el pecado. Entonces, ahora vino Cristo nuevamente. ¿A qué? A restaurar nuestro testimonio y darle fin a eso de hablar de nosotros mismos o echarle la culpa a los demás. Porque nosotros realmente no hablamos de los demás, nosotros le echamos la culpa a los demás. Pero Cristo vino para restaurar, ya no el relato, sino para ahora restaurar el testimonio. Y para que usted pueda volver a ver al Hijo en todas las cosas y a dar testimonio de Él. ¿Me está entendiendo hasta ahora? Cuando Adán y Eva cayeron en pecado, ellos empezaron a girar alrededor de su propio yo. Ellos querían mandarse. Ellos querían ser como Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Empezaron a hablar de sí mismos. Empezaron a contar su relato. Y recuerda que cuando Adán estaba hablando con Dios, ¿qué dijo? La esposa que tú me diste. No solamente comenzó a hablar de sí mismo, sino que comenzó a echarle la culpa a otros. A Eva, a Dios, mi hermano. Bueno, y sí también. ¿Ah? La mujer que tú me diste, ¿le estaba echando la culpa? A Dios y a Eva. O sea, el pobre Adán era un santo. ¿Ya? Él estaba tranquilo y vino Eva con la manzana y le dijo, cógetela. Y ella, sin maliciar nada, se la comió. Así somos nosotros, ¿cierto? Le cargamos la culpa a otro. Amén. Aleluya. Amén. Mire, bueno, y eso es que relato. Y cuando nosotros sumamos muchos relatos, ¿sabe qué producen los muchos relatos? Producen la cultura. La suma de los relatos que nos contamos unos a otros es la cultura. Entonces, la cultura nació por el pecado. Porque es que a veces nosotros hablamos que, oh sí, la cultura sinuana, la cultura, no sé. Entonces, la cultura, ¿qué es la cultura? La cultura comprende los relatos, las tradiciones, las normas de un pueblo, de un grupo o de una familia. Amén. Es el conjunto de relatos, tradiciones, normas, principios de un grupo o de una familia. Eso es cultura. De una nación, eso es cultura. Y nadie escapa a la cultura. No hay manera de que usted se salga o se zafe de la cultura. Si tú dices, no, yo no quiero tener esta cultura. O sea, a mí no me gusta la cultura de aquí. No quiero tener esta cultura. Ya con esas palabras, tú estás formando otra cultura. Porque nadie escapa del relato, de las normas, ni de las tradiciones. Amén. Hasta el que no tiene cultura, podríamos decirlo así, eso es una cultura. Totalmente. En otras palabras, el hombre quedó atrapado en el relato personal, en la tradición y en la cultura. Amén. Entonces, cuando suenan
los tambores y suena el clarinete. Ya eso es cultura, la gente se identifica enseguida que pertenece a esta cultura. Ahora, hay distintos tipos de cultura, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a comenzar por la más básica. Está la cultura laboral o la cultura organizacional. Cualquier persona que trabaja, que tiene una empresa, que tiene un emprendimiento, lo que sea, ha escuchado sobre esto. Ahora, la cultura de trabajo o la cultura organización. ¿Cuál es la cultura? Hay que llegar temprano. Aquí trabajamos de esta forma, no de esa forma, porque aquí en esta empresa, aquí en este lugar, aquí en este colegio, trabajamos es así. ¿Usted no oye esa palabra nunca? Ya. La excelencia, buscamos la excelencia. Usted tiene que atender bien al cliente. El cliente siempre tiene la razón. Eso se llama como cultura organizacional. O sea, la manera de ser o de hacer en un trabajo. ¿Me está entendiendo? Hay también la cultura laboral de los trabajadores. Hay también la cultura familiar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada familia tiene sus normas diferentes. Cada familia tiene sus peculiaridades diferentes. Hay familias gritonas. Hay familias que no les gusta hablar de ciertos temas. Hay familias quejosas que se viven quejando toda la vida. Hay familias divertidas. Hay familias aburridas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Después de eso está la cultura nacional. Nosotros, ¿cierto? Los colombianos tenemos en sí, a pesar de todo, tenemos una cultura diferente a la cultura que puedan tener los ingleses, a la cultura que puedan tener en la China, en Tailandia. De pronto la cultura japonesa, como dice la pastora, ellos son disciplinados. Nosotros aquí casi no. Somos desordenados. Aquí el tráfico es caótico, las motos se meten por todas partes. Pero si usted va de pronto a Tokio, en Japón, allá todo es ordenadito, derechito. Es diferente, ¿cierto? La cultura que tenemos aquí. La bulla, nosotros somos bulleros los colombianos. Esa es nuestra cultura. Aquí usted llega a alguien y se lo presentan y enseguida lo abraza, lo agarra con la mano, le dice cosas. Hay otras culturas como en Europa, la gente, como por ejemplo, sobre todo en la parte norte de Europa, ya, en Suecia, Finlandia, por allá, Letonia, Estonia, todos esos países, allá la gente no se toca. Allá usted no se puede acercar mucho a una persona, menos de 1 metro, y ya la persona entra en conflicto. Se siente ya invadida su espacio personal. Mientras que cada uno coge al otro, mi hermano, va. Son culturas diferentes, son culturas nacionales, ¿cierto? También está la cultura religiosa. Ya. La cultura de los evangélicos. La cultura del culto, la cultura de los ¿cómo se llama? De los congresos. La cultura del apóstol, del profeta, del no sé qué, del otro, pam, pam. Tenemos una cultura religiosa. Musicalmente tenemos una música religiosa, ¿cierto? Que identifica al cristiano evangélico. Tenemos una cultura del hablar. El cristiano evangélico, amén, Dios te bendiga, mi hermano, aleluya, santo. Son palabras que, cierto, que ya cuando tú las oyes, dices, ese es cristiano.
porque es como una cultura. Porque nadie, como les decía, nadie se escapa a la cultura. ¿Y la cultura son qué? Una sumatoria, una variedad de relatos que hablan del hombre, pero hablan del hombre sin Cristo, que es diferente. Amén. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre para salir de la cultura? Por ejemplo, los cristianos. Cuando los cristianos cuando los cristianos quieren salir de la cultura, ¿qué hacen? Se forman lo que se llama sectas. Y usted ve que hay sectas aquí que ellos no celebran los cumpleaños, no rinden honor a la bandera, no celebran la fiesta de Navidad, ni fin de año, ni nada de esas cosas. No celebran, los matrimonios son diferentes, no votan. Hay otra secta que no les gusta ir a las cosas militares, al ejército, todas esas cosas. Ya, son cultura. Entonces, el hombre, al tratar de desprenderse de su cultura, de su cultura religiosa, da origen a sectas, como les decía. Ahora, les decía que nadie se escapa de la cultura, porque la cultura son los relatos que hablamos o que armamos nosotros los hombres. ¿Y qué son los relatos? Son los testimonios sin Cristo. ¿Está entendiendo? Entonces, aquí está la cosa. La única manera de salir de la cultura es hablar el testimonio. Amén. O sea, que cuando yo hablo de Cristo, yo estoy en otra dimensión. Amén. Yo estoy en otra dimensión, mi hermano. Cuando yo hablo de Cristo, estoy en otro plano. Ya, estoy en otro plano. En otra dimensión. Y la única manera, mi hermano, de salir de la cultura es hablar de Cristo. Porque cuando tú hablas de Cristo, tú estás en otra dimensión espiritual. Estás en la dimensión de Cristo. Estás en el reino de Dios, donde Cristo es quien gobierna. Antes de Adán pecar, había reino, había testimonio. Pero después vino la caída del hombre, ¿cierto? El pecado. Y con Adán vino ¿qué? Con el pecado vino la cultura, vino el relato, etcétera, etcétera. Pero cuando mi testimonio, cuando yo cuento mi testimonio, yo estoy en el kairos de Dios. Estoy en la eternidad de Dios. Estoy en el fluir del río de Dios. Estoy sentado en lugares celestiales.
En otras palabras, estoy en otro plano espiritual y mi testimonio me mete en la dimensión del reino de Dios, donde, como les decía, Él es el rey. Ese plano, ese testimonio, ese reino absorbe, destruye, quema, aplasta, rompe y disuelve cualquier cultura humana, familiar, laboral, nacional, religiosa, lo que sea. Entonces, cuando hablo yo mi testimonio, estoy en el reino. Y eso es otra dimensión. Entonces, yo no necesito pelearme con la cultura. Yo no necesito querer cambiar la cultura. Yo no necesito aislarme de la cultura, ni amar la cultura, ni odiar tampoco la cultura, ni nada de eso. Lo que tengo que hacer es entrar en otra dimensión, que es el reino de Dios. Amén. Donde Cristo ahora es mi Señor y yo lo veo a Él y yo hablo de Él. ¿Me está entendiendo hasta ahora lo que le quiero decir? Y entonces ahora la cultura, los relatos humanos no tienen poder sobre nosotros. Y si yo quiero que pongas allí en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 18, verso 37. Yo quiero que tú lo busques ahí si lo tienes. Juan 18, 37. Mira lo que dice. Habían puesto preso a Jesús. Y estaba frente a Pilato. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En otras palabras, lo que Cristo le estaba diciendo a Pilato cuando Pilato le suelta esa pregunta y le dice: tú eres, así que tú eres el rey, o tú eres un rey. El Señor lo que le contesta más o menos es lo siguiente: Pilato, tú tienes un reino, tú tienes tus costumbres, tienes tu moneda, tienes tus valores, tienes tus tradiciones, tienes tu cultura, pero yo estoy en otro reino. Nosotros, estimados hermanos y amigos que están aquí en esta mañana, pertenecemos a otra dimensión. Amén. A otra dimensión. Nosotros hemos hablado de eso, ¿cierto? Usted y yo estamos sentados, ¿qué? En lugares celestiales con Cristo. Somos ciudadanos del reino de Dios, donde el rey es solamente Cristo. Lo que le dijo allí a Pilatos. Porque, mis hermanos, cuando tú hablas de Cristo, cuando tú hablas del Hijo de Dios, eso te va a transportar a otra dimensión donde Cristo es glorificado. Entonces, mi identidad es que yo soy hijo en el Hijo de Dios. ¿Me está entendiendo eso? Amén. Yo soy hijo en el Hijo de Dios. Amén. Entonces vamos a suponer
Un japonés. Los japoneses no hablan casi, ¿cierto? Son muy disciplinados. Ellos cuando se van a saludar o se van a presentar, no se dan besos, no se dan la mano, no se abrazan. Ellos simplemente hacen sayonara. ¿Ah? ¿Cómo que es? Así. Usted en Japón llega y te queda con la mano extendida porque el tipo le hace la venia, se inclina, ¿cierto? Ahora, ese es el japonés, ¿cierto? Pero si usted tiene a unos latinos, ¿los latinos qué? Bulleros, ¿cierto? Todo el tiempo, hablando alto. Los argentinos hablan alto. El otro. El colombiano, el costeño gritando todo. Abrazándose, todo eso, ¿cierto? Y haciendo bulla. ¿Y los alemanes qué? Los alemanes, mi hermano. Los alemanes son rígidos. ¿Por qué? Si usted ve, por ejemplo, el idioma alemán no tiene tantas vocales. Entonces, la mayoría de las palabras alemanas tienen como 5 letras, 5 consonantes pegadas. ¿Cómo se leerá eso? Entonces, ellos siempre están en... Así como a los hitos, así como si estuvieran... Usted cree que están enojados y no, sino que están hablando normalmente. Ya, ¿cierto? Son culturas diferentes. Pero, o sea, son 3 culturas diferentes, 3 relatos diferentes. Con el ejemplo, lo que les quiero mostrar. Pero ahora imagínense algo. El japonés habla de Cristo. Los latinos hablan de Cristo. El alemán habla de Cristo. Entonces, la cultura del silencio del japonés, la cultura del grito y de la fanfarronería de los latinos y la cultura de la rigidez de los alemanes, todo eso desaparece, porque ahora los une, no una manera de ser, ahora los une Cristo. Amén. ¿Y quién es Cristo? La persona que nos compró y nos lavó. Ya no hay latino, ya no hay japonés, ya no hay alemán. En Cristo, en el Hijo de Dios, todos somos uno en Cristo. Un hijo en el Hijo. Somos uno en Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 28. ¿Qué dice? Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora vamos a tocar otro tema. Salmo 78, verso 11. Miren lo que dice el Salmo 78, verso 11. Ese salmo, no sé si lo escribiría David, ¿no? Porque usted sabe que todos los salmos no los escribió David. El viernes, en el ayuno hablábamos de que el Salmo 91, ¿quién lo escribió? ¿Quién? Ya aprendieron ya, Moisés. Los hijos de Coré, dice ahí, también escribieron salmos, que eran levitas, cantores. David fue el que más escribió salmos, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice el Salmo 78? Dice, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado.
¿Qué pasa aquí? En este versículo se describe una generación que le cuenta el testimonio a otra generación, pero ya esa otra generación después se olvida de contarlo. Y me impactó este versículo, porque si usted se da cuenta, los hombres de Dios, yo he leído, yo tengo unos libros ahí que descargué que se llaman Los Generales de Dios. Y ahí están hombres y mujeres, ¿cierto? Que hicieron grandes cosas en Dios, ¿cierto? Y usted puede ver en esas historias, si usted las lee, usted se puede dar cuenta que esos grandes generales de Dios, después que murieron, ningún hijo de ellos cogió el testimonio. Usted sabe qué es el testimonio. El testimonio es una carrera de relevo, ¿cierto? El testimonio es un palo que se pasa, un palito. Usted recoge el testimonio. Ninguno de sus hijos recogió, no hay continuidad. Ustedes, por ejemplo, yo aquí les he hablado de un gran hombre de Dios porque llegamos a un tiempo en que estuvimos hablando sobre la oración. Y hay un hombre, ¿cierto?, del siglo pasado que fue muy poderoso en la oración. Dice que este hombre, Dios le contestó 1.500.000 oraciones positivamente. Imagínense eso. Dios le contestó positivamente más de 1.500.000 oraciones que están documentadas. Este hombre se llamaba Jorge Müller. Este hombre tenía un orfanato en el cual alimentaba diariamente, desayuno, almuerzo y cena, a 2.000 niños huérfanos de la calle. Sostenía a 100 misioneros en el exterior, en Inglaterra, y tenía más de 100 colegios. Y nunca le pidió un peso a nadie. Ahora te voy a dar testimonio. Cosi, no te me adelante, que te voy a dar testimonio ahora. Prepárate. Mire, pero si usted ve la historia de este hombre, que lo tomé como ejemplo, usted se va a dar cuenta que cuando este hombre murió, su hija, con el esposo de su hija, ¿cierto?, siguieron con la obra, continuaron la obra de él. Pero después, los descendientes desaparecieron. Y hoy existe todavía una fundación que se llama Jorge Müller, la George Müller Foundation, pero eso ya está en manos de otras personas, pero ya ahí no hay ni uno de sus familiares. No hay ni uno. Y así podemos ver la vida de muchos generales de Dios. Ya. ¿Cómo puede ser que un hombre como ese, que Dios le contestó 1.500.000 oraciones, sus hijos, sus nietos o sus bisnietos no sigan el camino de la fe? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? A veces nosotros mismos, ¿cierto?, estamos convertidos a Cristo. Pero si nosotros miramos a nuestros hijos, ¿será que nuestros hijos son cristianos, están convertidos a Cristo? ¿O están todavía en el mundo? Entonces, ¿cuál es el legado que van a seguir nuestros hijos? Por eso es que está escrita ahí esa palabra ahí en el Salmo. Ahora, ¿cómo puede ser que gente como George Müller,
¿cierto? Que aman a Dios, que fueron gente de Dios, que tienen testimonios grandiosos, testimonios gloriosos. Por ejemplo, yo les conté, un día, Müller tenía un orfanato, tenía 2,000 huérfanos allí, pero ese día amanecieron sin nada de comida. No había para el desayuno ni menos para la comida, no había para nada. Estaban los platos limpios, vacíos, puestos en las mesas del comedor del orfanato. ¿Qué hizo George Müller? Le dijo a los que llevaran a los huérfanos y los sentaran en el comedor y que comenzaran a orar y a darle gracias a Dios. Y él fue y se encerró en su cuarto y se arrodilló y comenzó a clamar a Dios. Y dice el testimonio que cuando después de que los niños oraron y le dieron gracias a Dios por los alimentos que iban a comer, en ese momento sonó un golpe en la puerta. ¡Pum, pum! Eran los dueños de una carreta que pasaba por allí y que se rompió y se desarmó todita. Y esa carreta venía llena de leche, de pan y de queso. Y para que no se perdiera todo ese alimento, tocaron la puerta para entregársela a los huérfanos. Imagínese usted. Dice que un día, en el mismo orfanato, se rompió la calefacción y ya iba a entrar el invierno, frío, y no había con qué repararlo en el momento. Dice que este hombre se arrodilló y clamó a Dios ahí, y el frío no llegó a ese orfanato. Mientras él estuvo ahí de rodillas orando, el frío nunca tocó al orfanato. El frío solamente llegó después de que arreglaron la caldera. Dicen que una vez él tenía una urgencia de zarpar en un barco, porque él mantenía a 100 misioneros en el exterior. Necesitaba urgentemente viajar, pero el barco no podía salir y el capitán le dijo que el barco no podía salir porque había mucha neblina, no se veía nada. Entonces Jorge Müller le dijo: capitán, usted dirige el barco, pero Dios, el Dios que yo sirvo, dirige el clima. Y cuando él le dijo esas palabras, el capitán se llenó, se emocionó y le dijo: bueno, hombre de Dios, vamos a orar los dos juntos ahora. Y dice: no, señor, usted no va a orar, porque usted no tiene fe, porque usted no le cree a Dios. Usted quédese quieto ahí, usted quédese callado ahí, no diga nada. Yo voy a orar y verá lo que va a pasar. Dice que se arrodilló, se encerró en el camarote, se arrodilló y oró. Y después que se levantó fue y le dijo al capitán, asómese. Cuando el capitán fue, no había niebla, estaba el día claro. Amén. La niebla se había ido de pronto así. Dice que un día iba, en esa época, eso fue en el siglo pasado, en 1800 por allá. Todavía no había muchos barcos de vapor, entonces él estaba navegando en un barco de vela para la China, porque allá tenía una misión. Pero cuando estaba en alta mar ya, de pronto se hizo una calma, como dicen por ahí, una calma chicha. Y el barco quedó varado ahí en la mitad del océano. Quedó varado 1 día, 2 días, 3 días, 4 días y no se movía. No se movía, no había ni una brizna de viento. Entonces la cosa se comenzó a poner difícil,
porque las provisiones del barco no iban a alcanzar, ya se estaban acabando, no iban a alcanzar para todos. Entonces estaba el capitán del barco preocupado. Fue donde George Mueller y le dijo: hermano, ore para que sople la brisa, ore para que sople el viento y podamos llegar al puerto rápidamente, porque nos estamos quedando sin comida. Entonces, ¿qué le dijo Jorge Mueller? Dijo: bueno, yo voy a orar, pero usted ahora va y da la orden de que hicen todas las velas. Y dice el capitán: no, yo no puedo hacer eso. Son muchas velas, es un trabajo grande. Y si yo le doy la orden a la tripulación de que hicen todas las velas sin una gota de viento, van a creer que yo me estoy volviendo loco. No, yo no puedo hacer eso. Entonces dice Jorge Mueller: yo no puedo orar tampoco si usted no iza las velas. Entonces el capitán, así a regañadientes, fue y dio la orden y comenzaron a soltar y a izar todas las velas del barco mientras este hombre estaba orando. Y dice que cuando terminaron de izar la última de las velas, que ya estaba todo listo, comenzó a soplar el viento. Ya. Y fue tan fuerte ese viento que los 5 días que habían estado estancados ahí los recuperaron y llegaron a tiempo. Amén. Entonces fíjese, todos esos testimonios, ¿cierto? Que los cuentan. O sea, esos testimonios, mi hermano, no pueden quedar solamente en el recuerdo. Un testimonio de eso no puede quedar solamente en: ¡oh, qué bueno! ¡Aplauso! ¡Qué lindo testimonio! ¡Qué linda experiencia!, ¿cierto? Y tú das un testimonio: no, sí, estoy sano, Dios me sanó. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno ese testimonio! Dios te sanó. ¡Qué bueno! Mi hermano, pero ¿sabe una cosa? ¿Sabe una cosa? No consiste, y aquí es donde yo le quiero hacer énfasis. Ya hoy me he extendido más de la cuenta. No se duerma todavía, espérese un momentico. Mire, no consiste solamente en dar el testimonio. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está el secreto? El secreto está en una palabra, mi hermano. El secreto está que cuando usted cuenta su testimonio, al final del testimonio, usted le va a agregar una palabrita. Y esa palabrita es el hoy. Hoy Dios lo volverá a hacer en tu vida. Amén. Usted es testimonio: sí, yo tenía un cáncer, mi hermano, y ya estaban buscando la bóveda ya, y estaban buscando esto, porque ya los médicos ya me habían desahuciado, pero Dios vino y de una manera poderosa me sanó. Y ese Dios que me sanó a mí, hoy también puede hacer algo contigo. Ese Dios que me sanó a ti, hoy también te puede levantar a ti. Eso es lo que se llama un testimonio. Porque tú no estás contando solamente lo que Dios hizo, sino que tú estás diciendo que lo que Dios hizo ahora se va a repetir nuevamente. Y el milagro, el poder, la acción de Dios va a continuar. ¿Por
Porque si Dios me suplió a mí, también hoy te puede suplir a ti. Amén. En eso es que consiste el milagro. En que si Dios tuvo, ¿cierto?, para mis necesidades, también Él va a tener para suplir tus necesidades hoy. Amén. En otras palabras, lo que hizo Dios conmigo, también hoy lo puede hacer contigo. Entonces, cuando tú hablas así, tú no estás contando una anécdota. Tú no estás contando un relato. Tú estás contando un testimonio. Amén. Amén. Un testimonio. Amén. No es un relato del pasado. No es una linda historia la que tú vas a dar como testimonio para que la gente se conmueva. Amén. Es hoy. Dios también está disponible. Hoy también Dios lo hará. Hoy también Dios va a fluir en tu vida. Amén. Así es, mi hermano. Lucas, capítulo 4, verso 20 y 21. Dice, y enrollando el Lucas 4, 20 y 21, dice la palabra, y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Eso fue dónde? En Cafarnaúm. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Amén. O sea, Jesús entró a la sinagoga, día de reposo. Le dicen que lea el libro y tocaba la parashá, como dicen los judíos, de esa semana. Era el libro de Isaías, era ese pasaje. Ese pasaje. Cuando él leyó que yo vine a liberar a los cautivos, a consolar a los enlutados de corazón, a darle libertad a los presos, a predicar las buenas del año nuevo, las buenas del Señor, ¿cierto? Cuando él terminó de decir eso, dijo, hoy, vio el testimonio. Todo eso que dice ahí, hoy se va a cumplir esta escritura delante de vosotros. Ellos no lo entendieron, ¿cierto? Ay, fue muy lindo para nosotros, muy lindo lo que dijo Jesús, pero Jesús no quedó ahí, dijo, hoy se está cumpliendo. Ellos no lo entendieron así, ¿cierto? Lucas capítulo 19. Mire de dónde sale ese hoy, yo no lo inventé. Lucas capítulo 19, verso 9. Jesús le dijo, Lucas capítulo 19, verso 9. Está al revés. 4. No. Lucas capítulo 19, verso 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Jesús llegó a la casa de Zaqueo, el publicano, el que cobraba los impuestos y se robaba la plata. Le dijo, hoy ha venido la salvación, hoy va a pasar algo en esta casa. Amén. Y la que más nos gusta a nosotros, pastora, búsquesela. Éxodo 14, 13. Éxodo 14, 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque esos egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre
Amén. Me imagino a Moisés ahí, acuérdense. Imagínate, Moisés. Acuérdense de que Dios los sacó de Egipto con mano poderosa. Oh, sí, amén, amén. Los sacó, mira, abrió el mar rojo. Pero si tú lo ves eso así, eso se queda, para ti, para mí, eso se queda en una anécdota, ¿cierto? Pero cuando cambia, cuando se mete ese hoy, ya no es una anécdota. Amén. Ese es 3:18. Ruth 3:18. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. Yo no sé cómo tú llegaste. Yo no sé si tú llegaste con un problema, con una necesidad. Pero el Señor te está diciendo en esta mañana, con todos estos testimonios, con todos estos ejemplos, que hoy es el día, que hoy ese problema, que hoy esa necesidad tiene solución. Amén. ¿Qué es ese problema que tiene tu hijo? Hoy vino la salvación. Porque el Señor te está diciendo, hoy vino la salvación a tu casa. A tu casa. Y la casa de Saqueo era una casa de pecadores. Pero ese hombre, ¿qué? Recibió a Cristo, se arrepintió, le abrió las puertas de su corazón. Eso has hecho tú. Y por eso tú tienes que creer que hoy llega la salvación a tu casa. Y yo no sé cuál es el problema que tiene tu hijo, pero el Señor hoy lo puede solucionar. Si tú lo crees, si tú lo declaras. Porque declarar no es inventar palabras. Declarar es repetir lo que Dios ha dicho y está en las Escrituras. Amén. Aleluya. Gracias, Señor, porque hoy mis hermanos salen de aquí con una palabra. Gracias, Señor, porque hoy mis hermanos salen de aquí bendecidos, salen en victoria. Padre, en esta hora yo te presento sus necesidades. Yo te presento sus anhelos, Señor. Yo te presento los deseos de su corazón. Yo te presento cada problema, cada situación que ellos están viviendo, que sus familias, que sus hijos, toda necesidad, Señor. Padre, en esta hora, ellos vieron los testimonios que tú has hecho y ellos saben que hoy tú también puedes hacer algo en sus casas, en sus vidas y en sus familias. En el nombre de Jesús, tú sales hoy de aquí con una palabra de bendición. Tú sales hoy de aquí con un milagro gravitando alrededor tuyo. Así que recíbelo ahora en el nombre de Jesús. Gloria a su nombre. Hoy, dile a tu hermano, hoy el viento sopla a tu favor y sale del estancamiento. Amén. Hoy llega comida a tu mesa. Amén. Dile, hoy paga la deuda. Amén. Hoy